Tabla de mareas, las voces del mar, con Noemí Sabugal. Arrancamos una nueva entrega de Tabla de mareas con Noemí Sabugal. Hola Noemí, buenas noches. Hola Laura, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues aquí en el verano, bueno, te diría que bien, pero también sufriendo los incendios que está habiendo muy fuertes también por la zona del Bierzo, pero bueno, también por muchos otros sitios, o sea que los veranos ya no son tan tranquilos ni tan pacíficos como eran con esta cuestión. Así que bueno, ya sabéis también por ahí. Sí, pero mira, tu sección yo creo que es un poco una bocanada de aire fresco, ¿no? Para ir precisamente a la naturaleza y, bueno, recordar la importancia de cuidarla y en concreto a la vida marina. Hoy creo que vas a ir por un lugar muy particular. Pues sí, fíjate que hablábamos pues hace no mucho, ¿no? Con Andrea Coma Posada de Anélidas y nos hablaba un poco de los animales marinos, ¿no? Cuando pensamos en el mar siempre pensamos, pues eso, en los peces, pues mamíferos marinos, ¿no? Las ballenas, las focas, los corales, las anémonas, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Moluscos, tortugas, pero no recordamos que no todos los animales que viven del mar están dentro del mar. Entonces hoy vamos a mirar, si te parece, por encima de las olas y vamos a hablar de las aves marinas. Me encanta. En verdad, que son tan hermosas también, que son tan mágicas, que sobrevuelan el mar todos los días del año, que rompen esa piel de agua para buscar su comida, que hacen sus nidos y tienen a sus polluelos en esos acantilados batidos por las mareas, ¿no? Así que bueno, pues hoy vamos a hablar de aves marinas. Y no vas a estar sola. No. Vamos a traer al ornitólogo y al pajarero Antonio Sandoval y al sonidista Carlos de Ita, que acaban de publicar un libro precioso titulando Volando van, relatos de aves viajeras. Pues vamos a saludarles. Hola Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Carlos, buenas ¿Qué noches. Tal? Buenas noches, buenos faros. Sí, buenas noches a los dos, bienvenidos. Y antes de empezar y que continúe Noemí, yo quería preguntarte, Antonio, por una cosa, y es que tengo entendido que gracias a ti el diccionario de la RAE incorporó hace unos años una nueva acepción al término pajarero o pajarera. Bueno, fue gracias al trabajo de la ONG que nos reúne la mayor parte de los pajareros y ornitólogos de este país, que es SEO-BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, que a partir de una propuesta que trasladamos a la asamblea de esta organización, pues se transmitió esa propuesta a la RAE y la RAE al cabo de unos años pues la aceptó y incluyó en el término pajarero o pajarera la acepción, que no recuerdo ahora mismo cómo quedó redactada, pero que hace referencia a la persona a la gente que salimos al campo a observar aves por puro disfrute. La tengo aquí, persona aficionada a los pájaros, especialmente a su observación en su ambiente natural. Noemí, qué maravilla. Pues sí, bueno, aprovecho para saludar a Antonio y a Carlos, que siempre es un placer hablar con ellos porque saben muchísimo y tenerles en esta tabla de mareas pues es estupendo. ¿Qué tal? Pues ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por tu invitación. Preocupados con los fuegos como tú, pero bien, aparte de eso. Sí, bien. Sí, es tremendo, la verdad es bueno también recordarlos y a las personas afectadas. Pues bueno, vamos a hablar de aves marinas, que sabéis mucho vosotros. Y quería preguntarte, Antonio, hay muchos misterios acerca de cómo migran las aves todavía, ¿no? Algo que a mí siempre me parece muy mágico, que existan esos misterios, ¿no? Cómo son capaces de atravesar océanos, ¿no? Y continentes y volver al mismo nido que construyeron el año anterior. Y a veces está a medio mundo de distancia ese nido, ¿no? La ciencia llama Zugunrue a esta inquietud migratoria y me gustaría que nos explicaras qué relación tiene esto con la melatonina, que es esa hormona tan importante para que podamos dormir bien. ¿Por qué, Antonio, la melatonina es una especie de reloj o de calendario, podríamos decir, para las aves? Bueno, pues como dices, la ciencia que estudia las migraciones de las aves, pues no deja de revelarnos novedades cada poco tiempo. Es un estudio apasionante, ¿no?, que ha fascinado desde siempre a la humanidad y que, poco a poco vamos dando pasos que van abriendo pues nuevas puertecitas en su conocimiento. Esta es una de ellas, que se refiere ni más ni menos que a la capacidad que tenemos las criaturas de detectar los fotoperiodos, ¿vale? Que es cuando
hace sol y cuándo es de noche. Bueno, pues las aves lo que logran a través de esto es algo tan sencillo como detectar que se van acortando los días, se van alargando las noches y es hora de partir. Y esto y otros criterios, algunos de ellos que quizá por el momento solo ellas conozcan, hacen que sientan esa necesidad de partir de viaje, de zarpar, que diríamos en un programa como este, ¿no? Y de echar a volar. Y eso es lo que unos ornitólogos alemanes hace ya muchas décadas denominaron efectivamente el Sugunrufe. Luego, en sus viajes se sirven de muchos otros sistemas, del sol, de la posición del sol en el cielo, de la luz polarizada del sol cuando se pone, de las constelaciones por la noche, de las aves marinas, por ejemplo, siguen rutas olfativas por el mar, según reveló la ciencia también hace cosa de una década. En fin, tienen muchísimos sistemas y que cada vez que nos ponemos a estudiar sobre ellos la humanidad, pues nos fascinamos, claro. Son increíbles, la verdad, son unas viajeras. Oye, yo creo que estaréis de acuerdo todos conmigo que no podemos seguir esta sección sin escuchar algún sonido. Vamos a poner uno y ahora le pregunto una cosa a Carlos. La verdad, Carlos, que cada vez que escucho un sonido así, pienso en Francino, con el que tú sueles colaborar habitualmente en La Ventana, porque además luego él en la redacción va haciendo, imitando los sonidos que tú le pones. ¿Cómo le pega a Francino eso? Sí. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Hemos escuchado una pareja de paíños comunes en el nido. Las aves marinas hacen esas maravillas que dice Antonio, cruzan océanos, se orientan por el olor del agua, por las tormentas, pero todavía ninguna ave, ni marina ni terrestre, ha aprendido a criar, a poner el nido en el agua. Y todas estas aves, antes o después, tienen que ir a tierra a buscar un hueco donde dejar el nido. Esos ronroneos que escuchábamos, que parecían un animal extraño, son dos aves metidas en una pequeña oquedad, en un islote, en el islote de Foradada, en Cabrera, al pie del faro de Foradada, o sea, ahí batiéndonos la luz del faro, colgados de un acantilado, con el mar debajo, una noche tranquila como un estanque, y en el nido, de ahí dentro, salían las conversaciones de estas dos aves marinas que habían cruzado, lo explicará muy bien Antonio, un océano, pero habían recalado allí en un agujero dentro de en esta isla Foradada, como su propio nombre indica, es un islote de piedra taladrado, lleno de agujeros, donde criaban una noche de luna llena. Qué bonito esta conversación, parece casi como que quisiéramos entenderla, ¿no? A mí el paíño siempre me recuerda a un libro de relatos de Manuel Rivas que en gallego se titula Amandos paíños, o sea, la mano de los paíños, aunque en castellano pues fue traducido como la mano del emigrante. Este paíño, que es una ave muy pequeña, que tiene también el tamaño de una mano, está catalogado como especie en peligro en el Libro Rojo de las Aves de España. Yo no sé, Antonio, si nos puedes decir cuáles son sus principales amenazas. Claro, todas las aves marinas pues deben de ser objeto no solo de nuestro estudio, sino también de nuestra responsabilidad y, por lo tanto, de nuestra preocupación. Las aves marinas están entre los grupos de aves más amenazados a nivel planetario. Y aquí en España tenemos unas cuantas que están en diferente estado de conservación, y una de las que, bueno, pues está más regular, como acabo de decir, es el paíño europeo, esta que acabamos de escuchar en esta grabación estupenda de Carlos. Según el Libro Rojo de las Aves de España, de Ocean BirdLife, bueno, pues tienen varios problemas cada vez que salen al mar desde su madriguera. Pero para empezar, en la propia madriguera, en algunas de sus colonias, aparecen, por ejemplo, gatos asilvestrados o ratas que devoran tanto a los pollitos como los huevos como a los adultos en algún caso. Luego, en el mar pueden encontrar problemas como la sobreexplotación pesquera, la contaminación por vertidos o mareas negras, y últimamente pues hay preocupación por dónde se instalan los parques de energía eólica marina, ¿no? Porque pueden llegar a desplazar a estas aves de sus zonas de alimentación. Si os parece, vamos a escuchar a otra ave marina. Es difícil, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes es capaz de reconocerla.
Bueno, escuchar esto es un viaje directamente. Carlos, ¿qué hemos escuchado y cómo has conseguido grabar este sonido? Bueno, esto está grabado en la península de Snæfell, en Islandia, al norte de Islandia, en el punto más cercano a América de Islandia, y es una colonia pequeñita de frailecillos. El frailecillo es una ave marina muy peculiar. Muy a mí bonita. me parece que es como un pequeño almirante. Sí. Me explico. Estos sonidos hay que decir que acompañan al libro de Volando Van a través de códigos QR. Y en el texto en el que explico lo que suena, digo eso, que estos animales es puro teatro, ¿no? Porque digo que es un almirante porque es una ave marina que está muy tiesa, estirada, blanca, con el manto oscuro, negro, que parece la chaqueta, la levita de un marino, ¿no? Pero tiene la cara, el pico lleno de colores. Y todo en él es como un poco exagerado, ¿no? Cuando está en la colonia de cría. Hace puro teatro. Eso es un sonido que sirve pues para disuadir a otros. Eso es una amenaza para decirle a otros frailecillos que no se acerquen mucho, que esa zona que esa madriguera, que ese nido está ocupado. Por eso es el ave tan teatral de los acantilados del norte. Los frailecillos son además, bueno, las aves que tenéis en la cubierta del libro de Volando Van. Y es una ave que pasa frente a las costas españolas, tanto a las mediterráneas como a las atlánticas, todos los años, aunque mucha gente quizás se sorprenda en pensar que están tan cerca, porque la verdad que son difíciles de ver desde el litoral, no se acercan demasiado y es mejor hacerlo en un barco, ¿no? Desde el mar. Pero, por desgracia, en las costas atlánticas, cuando ocurrió el desastre medioambiental del Prestige, pudimos verlos, y también araos y alcas y alcatraces, que son aves que a veces no son tan fáciles de ver, pero los vimos asfixiados y cubiertos por chapapote. Antonio, todo aquello lo viviste en primera línea. Además, eras coordinador en ese momento del Grupo Ibérico de Aves Marinas de la Sociedad Española de Ornitología, la SOBIRLife, que antes citabas. ¿Cuántas aves marinas resultaron afectadas entonces por el desastre del Prestige? ¿Y es algo Pues sí, que podría volver a ocurrir? ¿Tú qué crees? Fue una situación tremenda, efectivamente, y afectó a una cantidad enorme de aves marinas que se estimó, porque claro, nosotros podemos recoger en las playas, en aquel caso entre Portugal, España y Francia se recogieron más de 23.000 aves petroleadas, más de 12.000 de ellas en Galicia, pero luego están las que no encontramos, ¿sabes? Las que se pierden en el mar o llegan a rincones de la costa donde no se pueden ni hallar ni recoger. Entonces tenemos que basarnos en estimas. La Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo, unos años después, estimó que podían haber muerto con motivo de aquella marea negra entre 250.000 y 300.000 aves. Vale, estamos hablando, antes mencionábamos, ¿no?, la grave situación a nivel global que tienen las aves marinas. Bueno, pues estamos hablando de aves que están en grado de amenaza muy preocupante. Una de ellas pues es el frailecillo, que también este invierno pasado, de resultas de estos temporales constantes que hubo aquí en las costas de Galicia, desde donde os hablo yo, pues fallecieron también muchos frailecillos. Bueno, esto nos obliga a mantener pues un constante seguimiento de estas poblaciones, tanto allí donde crían como, exactamente como decías hace un instante, Noemí, cuando se vienen a pasar el invierno a nuestras aguas. ¿Verdad? Cuando pasan el invierno aquí frente a las aguas del Cantábrico, del Atlántico y aquellos que entran en el Mediterráneo. Qué importante es todo este trabajo que se hace de prevención, de trabajo de campo, de concienciación, para que luego precisamente no pase lo que pase o las consecuencias no sean tan terribles. Vamos con nuestro tercer y último canto. Carlos, ¿dónde nos lleva este sonido? Bueno, estamos en las Islas Sisargas, en donde empieza Costa da Morte, en una isla ahí no muy separada de la costa, y lo que escuchamos es una grabación de unas gaviotas, evidentemente, pero con el oído un poco fino de un pajarero se detecta que es un grito un poquito distinto. Es un grupo de gaviotas sombrías, muy parecida a la gaviota común en todas las costas españolas, la patria amarilla, pero con el manto obviamente más oscuro. Esa grabación es antigua, es de hace unos 20 y tantos años. Cuando fui a hacerla
durante las colaboraciones en Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo, pero hemos estado hace unas semanas, Antonio y yo, allí a otra historia, a otros ruidos, y la población de gaviotas se había desplomado absolutamente. Anda. Hasta lo más común, hasta lo más normal, se ve afectado por quién sabe qué síndromes, quién sabe qué causas, qué factores que cercan por completo la vida en la tierra y en el mar. Quería recordar también que España es un lugar privilegiado para la observación de aves marinas, no solo porque tenemos tanta costa, ¿no?, sino que además hay 3 corredores migratorios que pasan por aquí, por la península ibérica. Quería preguntaros, Antonio, Carlos, aunque en la respuesta de Antonio casi me la imagino, ¿cuáles son vuestros lugares habituales o preferidos para el pajareo marino y también cuál es vuestra ave marina favorita? Porque todos los pajareros tienen siempre un ave marina o de otro tipo que les gusta más. Pues venga, empiezo yo. Mi lugar favorito y donde me paso muchos cientos de horas al año haciendo el seguimiento de la migración de aves marinas es el Cabo de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña. Y es mi lugar favorito y se está revelando estos últimos años como el mejor lugar de toda Europa para disfrutar de este fenómeno que son los movimientos masivos de aves marinas. Este mismo mes de agosto, una revista británica de gente pajarera, se llama Birdwatch, que llega a miles de hogares allí, que hay muchísima gente aficionada a esto, pues dedicaba un artículo de varias páginas a Estaca de Bares por las extraordinarias observaciones que se pueden obtener en ese lugar. Es todo un espectáculo. Algunos días allí es increíble y forma parte de ese corredor migratorio marino que ha sido protegido como zona de especial protección para las aves, como ZEPA, hace unos años por parte del Gobierno de España, y que nos exige a toda la ciudadanía, a las autoridades y a todos los demás, a mantener pues esa vigilancia a fin de ejercer esa responsabilidad que nos tenemos que autoexigir para cuidar de un tesoro natural tan extraordinario. Carlos. Bueno, yo soy de tierra adentro, vivo en la Sierra de Guadarrama, muy lejos del mar, y por tanto no tengo un lugar habitual para ver aves marinas, pero sí que tengo mis lugares favoritos inolvidables, ¿no? Yo diría que una de las experiencias más impactantes de mi vida en la naturaleza grabando sonidos la he tenido en un islote cerca de Foradada, donde empezamos con los paíños, por ahí en Cabrera, una noche sin luna, con el mar rodeado de bioluminiscencia, la mar de Ardora, en un islote pequeño, yo solo, grabando los sonidos de las pardelas cenicientas y las pardelas baleares cuando entraban en la alta noche, en la madrugada, a sus conversaciones, a mantener sus conversaciones en el nido, ¿no? Y para mí esos momentos de soledad absoluta en el mar rodeado de gente, de otra gente, son inolvidables, y creo que ese es uno de los 4 o 5 momentos en los que cuyos recuerdos me llevaría a una isla desierta, que se suele decir. Sí, nosotros tenemos precisamente los lunes una sección que se llama El Faro del Fin del Mundo, y seguro que muchos sonidos que estamos comentando esta noche están ahí. Pues Antonio Sandoval y Carlos de Ita, que acaban de publicar el libro Volando Van, relatos de aves viajeras, con un montón de información, de historias y de sonidos. Muchísimas gracias por estar este ratito en el Faro de verano. Muchas gracias. Pues gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a los dos, y nos vemos de pajareo, y seguro que en el caso de Antonio en Estaca de Bares. Cuanto antes. Qué bueno, hasta pronto. Pues Noemí, hasta aquí tu sección. Muchísimas gracias por este viaje sonoro precioso y perfecto, la verdad, muchas gracias. Nada, es un placer contar con Antonio y con Carlos, que son 2 personas que tienen tanto que decir y que miran con atención y escuchan con atención, lo cual creo que debería ser más, deberíamos practicar más todos. Yo creo que la próxima vez nos vamos con ellos. Ay, sí. Yo a Estaca de Bares y a donde me lleven, encantada de la vida. Un abrazo, Noemí, hasta la próxima Un abrazo. semana. Adiós, Hasta chao, luego. adiós.